Bienvenidos al contenido de su clase 3. Bien, pues seguimos en nuestro curso de Sistema de Gestión de la Energía y seguimos con nuestra unidad 2 para dar fin precisamente en esta tercera clase sobre los requisitos del Sistema de Gestión de la Energía. Y comenzaremos con esa revisión de la energía, que es la línea base energética. Y eso pues se va a crear precisamente con los indicadores en cuestión, de acuerdo pues a esa planeación energética que debe ser verdadera, veraz, coherente sobre las actividades de nuestro desempeño. Estamos viendo en esa lámina que a través de la planificación energética pues debemos de dar, recordamos la clase 2, en donde tenemos la identificación de nuestras entradas, bueno, cuál va a ser nuestra parte estratégica para ese sistema de gestión de energía en cuanto al uso de la energía para utilizarla como salida. ¿Qué oportunidades nosotros tenemos? Por un lado, tenemos esas entradas de manera más desglosada en el consumo de nuestro sistema, de nuestra organización. Vamos a hacer esa revisión táctica para identificar precisamente esas oportunidades y en reconocer nuestras salidas para los planes de acción. Esa revisión energética va a ser un análisis que va a ser documentado de la eficiencia energética. Así que recordemos que todo debe estar documentado. En los métodos, en criterios y cómo se elaboraron. Esa revisión energética, dentro de ella vamos a estar utilizando algunas palabras que debemos entenderlas cuando estemos hablando de este sistema de gestión de energía. Como USE, que quiere decir que son usos significativos de la energía, o los ENPI, que son los indicadores de rendimiento energético. Entonces, para lo que a uno será una línea fría, algunos será línea caliente y otros lo reconocerán a través de, lo que se busque o lo que se quiera reconocer. Porque esto va a depender precisamente de las características de la organización. Y por supuesto, esto va a marcar una base energética con ciertos datos. Los objetivos serán diferentes y llegaremos a la meta siempre y cuando en esa base de mejora se vayan subsanando o corrigiendo esos datos en cuanto al uso de la energía. Así que debemos identificar esa parte de la gestión del control. Ese tipo de fuente de energía actual, o lo que tenemos ahorita como actual, y evaluación del uso. Me refiero a qué hay de actual en nuestro sistema de la organización. El uso y consumo de energías pasados y también presentes, porque es así como reconocemos cómo vamos a evaluar o si estamos desfasados antes y después de algún tipo de producción. Y una vez ya identificados la gestión y el control de los USE, pues van a ser parte integrante del SGA, por supuesto, que con el tiempo puede ir cambiando, ¿verdad? Porque no todas las empresas producen en los mismos tiempos o en los mismos meses. Lo que a lo mejor produzco de enero a 6 meses, ¿no? Entonces, a lo mejor en los otros 6 meses que resta del año, pues mi producción de energía pudiera bajar por ejemplo, en el área de comidas o en el área, por ejemplo, para producir azúcar, se trabaja en algunos meses diferentes, ¿no? Entonces va a
ser característico del tipo de organización. Aquí estamos viendo en la parte de abajo de nuestra lámina, dice, en función de las necesidades de la organización. Y tenemos algunos ejemplos. A lo mejor el almacén se va a cerrar por un tiempo y va a actuar por otro tiempo, la fábrica, las oficinas, todos tenemos diferentes ritmos de trabajo. Y eso va a marcar los diferentes ritmos del consumo de la energía para nuestros procesos. Ajá. Así que la revisión energética, pues, también se puede considerar sobre la seguridad, sobre la disponibilidad también del suministro, dependiendo de nuestra región que habitemos. Las oportunidades pueden estar relacionadas con fuentes potenciales de energía, el uso de la energía renovable también cuenta, el uso de equipos de eficiencia energética, por ejemplo, los LED, u otras fuentes de energías que pudieran ser alternas. Entonces, algunas veces esta parte de la revisión energética pues debe actualizarse algunas veces por intervalos definidos, algunas veces de manera anual, así que debe ser revisada por tiempos o periodos que sean necesarios para la organización de acuerdo a la gestión. Para tener respuestas de cambios importantes, pues debemos reconocer los tipos de energías también, ¿no? Así como en respuestas de cambios, por ejemplo, en una instalación, a lo mejor tuvimos más consumo en el mes de marzo porque hicimos instalaciones, además se añadió mantenimiento, aparte de la operación en la torre X, entonces debemos ir reconociendo cómo estamos operando también los equipos, los sistemas o los procesos que estén utilizando pues esas dichas energías. Así que en el modo en el que se vayan determinando, se van a ir actualizando también los ENPI, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocer esos indicadores? Así que debe mantenerse como una información fresca, documentada, y esos indicadores o esos ENPIs en un análisis es una regla que se utiliza para ir comparando los rendimientos energéticos. Antes, que son los valores de referencia de los ENPIs, y después, que son los valores de resultados o actuales en los ENPIs. Así que debemos reconocer cuánto requisitamos de energía en enero, en febrero, en cada mes, pues tenemos diferentes movimientos de energía. En cuanto a la aplicación de los planes de acción, tiene mucho que ver. Y bueno, otras acciones, recuerden que vamos a estar marcando pues esos objetivos específicos, si no, no llegaríamos a las metas. Y esas otras acciones, tal y como se representa precisamente en este diagrama. Nosotros debemos tener una referencia calculada de cuánta energía gastamos en el año. Y de acuerdo a esto, bueno, nosotros sabemos con qué potencia está trabajando en nuestra región, si tenemos luces LED o tenemos luces convencionales, si tenemos una caldera, pues cuánta energía se requiere, si tenemos dos calderas, en marzo a lo mejor trabajaron dos calderas, en abril va a trabajar solo una, bueno, no sabemos, pero hay una línea de referencia que nosotros necesitamos para hacer esa, marcar nuestra parte energética dentro de la organización. Así que esas diferencias de valores entre nuestras referencias y los valores resultantes puede ser que resulte en una mejora o puede ser que resulte en un cambio del rendimiento energético, y eso va a ser de acuerdo a las actividades empresariales o de organización en las líneas de base de la energía cambiantes. Y bueno, la organización claramente pues se puede ir actualizando cuando sea pertinente o cuando se requiera. Y hay algunos ejemplos de entradas en las ENPIs. Dice, pueden ser datos mensuales, puede ser que quiero estudiar una variable que está afectando el consumo que se haya detectado. Y bueno, necesitamos
medir. Y como estamos medir, necesitamos unidades. Así que serán por kilovatios o esos identificados, nuestros monitoreos de identificación serán medidos en kilowatt por hora, por metro lineal, por número de persona, por metro cuadrado. Bueno, eso va a depender del requerimiento precisamente de la empresa. La norma dice que en esa base, en esa línea de base energética, se debe establecer la revisión precisamente energética, se deben identificar las variables y la línea de base debe normalizarse. Recordemos el gráfico que vimos anteriormente. Pues para que tenga sentido, ¿no? Debemos tener una base precisamente de reconocimiento. También debe ser revisada de acuerdo a una referencia cuantitativa, vemos en pantalla. Eso puede proporcionarnos una idea de base, ¿no? Bueno, si tuvimos una producción de 100 toneladas de ladrillos, pues debemos de haber requerido cierta energía para cada equipo. Entonces, tenemos un reconocimiento, una referencia cuantitativa. Y también veremos si va a ser por periodo de tiempo o se estudiará por una condición específica o solo un equipo. Bueno, eso lo va a definir la organización a través de su interés. La línea de base debe ser revisada también cuando estos indicadores no reflejen el rendimiento energético que la organización desea, ¿no? Dice cuando se han producido cambios importantes en los factores estáticos. O sea, debe de haber algo que llame la atención precisamente sobre ese movimiento de energía o ese no buen uso de la energía en el consumo de la cantidad, ¿no? También la norma explica esta parte de la evaluación del rendimiento que va a implicar precisamente la aplicación del plan de esa recogida de datos que debe ser consensuada, que debe ser una buena comunicación y la evaluación documentada adecuada tanto de la mejora del rendimiento energético como de la parte de la eficacia del sistema de gestión de energía. Esa mejora del rendimiento, pues precisamente va a marcar esas pautas. Ajá. Y esa mejora de los valores en los indicadores a lo largo del tiempo en relación con la línea base con la que vamos a cotejar, puede haber situaciones en las que la mejora de la eficiencia energética se consiga a partir de una actividad que no esté relacionada con el uso o una característica clave. Así que en estos casos vamos a establecer indicadores en la línea de base para demostrar que la mejora del rendimiento energético, cuando hay desviaciones, pues esas desviaciones deben ser bastante significativas en el rendimiento, pues la norma dice que deben investigarse y aclararse. Al realizar el análisis deben tenerse en cuenta las limitaciones de los datos, es decir, con qué exactitud se midieron, cuál fue su precisión, cómo fue su medición, cuánto es su incertidumbre, o sea, debe de ser significativo. Y la coherencia precisamente de la parte de la contabilidad energética antes de llegar a ciertas conclusiones finales que pueden desvariar en nuestro sistema de gestión de energía. Así que esto debe incluir la frecuencia del seguimiento precisamente de la medición. Esta planificación energética pues nos debe llevar a las metas. Los objetivos y las metas deben de estar íntimamente ligados. No podemos perder la perspectiva, ¿no? Ya que nuestra empresa, nuestras organizaciones tienen una base de filosofía y no debemos distar mucho de la filosofía de la empresa. Ajá. Bueno, y menos ahora que se están en esta fortaleza de la unión de esos sistemas de gestión, ¿no? Dice, los objetivos y las metas deben de ser coherentes precisamente con la política energética, pero también con nuestro pensamiento de filosofía. Deben de ser verdaderos esa parte de los objetivos porque vamos hacia la planificación de la acción. Ajá.
y cada quien debe saber la responsabilidad que le toca para unir precisamente esos objetivos específicos e ir incrementando esa parte de las metas. Así que cuando también debemos estar preparados, que cuando no se logre ningún punto sobre lo esperado en cuanto a los planes del sistema de gestión de energía, bueno, pues hay que nos vamos otra vez a la toma de decisiones y hay que decidir si no se ha podido alcanzar, por qué razones específicas, qué pasó, y también esas razones legítimas. Y bueno, en su caso, pues poner en marcha planes pues que resuelvan esas incongruencias o esos estados. Así que se trata precisamente de ir haciendo recomendaciones hacia la integración, pero también no desviarse, porque cuando nos desviamos de nuestros objetivos, pues ya estamos perdiendo la perspectiva. Es por eso que se debe aclarar, bueno, cuál es el objetivo precisamente del estudio, porque a todo se le va a asignar un recurso. Así que por eso dice que debe ser verdadero y eficaz, porque debemos reconocer, bueno, el porqué del estudio, porque es toda una formulación que va a ir precisamente a una palabra que tanto nos gusta utilizar y que aparte no se utiliza como un adorno y que es medible. Y lo que va a ser medible aquí es el reconocimiento desde los indicadores para llenar esa lista de la base de datos de entrada y hacer nuestra línea de base. Eso va a mostrar esa madurez en el grado de los datos para su sensibilización. Así que deben ser datos verídicos, robustos, medibles, coherentes, que van a unir ese lazo que les decía entre los objetivos y las metas energéticas. Y que deben de ser potenciales, ¿no? Así que deben de ser también claras, medibles, es decir, que todo debe demostrar características de manera que puedan describirse, que no sea difícil de entender en el marco de trabajo, que se pueda identificar de acuerdo al grupo, al departamento, a la acción para la planificación de esa técnica. Bueno, estos objetivos y metas dentro de ese desempeño energético hay que reconocer que nos va a conducir a ciertas actividades de gestión de energía, pero que va a promover o va a haber un crecimiento, un cambio sobre la mejora continua. Así que los integrantes de la organización se pueden apoyar en los esfuerzos de la gestión de la energía si se logra una excelente comunicación, una correcta promoción de esos objetivos y metas que además tienen que ser medibles. El cumplimiento de los objetivos se tiene que detallar, se tiene que cuantificar en la meta para la mejora del desempeño energético, porque va a haber una transformación en actividades diarias, en la organización, en el marco de referencia sobre esa política energética que se requiere implementar. Así pues, también debemos reconocer que muchas veces va a ser un sistema integrado con otras gestiones. Debe considerarse como mínimo uno o varios que estén relacionados con calidad, con seguridad, con responsabilidad social, con salud ocupacional, con gestión documental, con seguridad de la información, con un control interno. Así que tenemos una lista gruesa, ponderada, de una correlación del sistema integrado. No debemos olvidar eso. Así que estos objetivos deben estar contenidos en un plan gerencial. Para una adecuada construcción de los objetivos, se debe tomar en cuenta los logros de los objetivos que deben de tener un impacto positivo para la adecuada construcción de los mismos. Bien, entonces tenemos aquí, y yo lo he puesto en letras mayúsculas, los objetivos deben marcarse como medibles.
Bueno, de hecho sabemos que los objetivos pues están marcados en un qué, un para qué, un por qué, un mediante qué y hacia quién van a ir dirigidos, ¿no? En una parte metodológica, porque nosotros vamos a hacer un entregable. Entonces, debe de estar discernido, claro, de manera contundente qué es lo que se va a lograr, qué queremos que se haga en la acción, en esa gestión. Por eso deben de ser medibles y que se pueda alcanzar o realizar, ¿no? También hablamos de que no debe darse a malas interpretaciones. Una palabra puede llevarnos, una palabra no ajustada dentro del objetivo, puede precisamente llevarnos a una mala interpretación. Así que no debemos jugar con las ambigüedades. Deben de ser realizables, que sean reales, que se puedan medir, dice el primer objetivo. Así también recuerden que todo cambio va a generar un costo. Deben de ser también medidos en el tiempo, o sea, en cuánto tiempo nosotros vamos a tener o a lograr esos resultados que van a ir al cambio. Un representante de la dirección tiene cierta responsabilidad en las autoridades, de manera que debe asegurar el sistema de gestión, debe reconocer que vamos hacia la mejora, debe de estar de acuerdo con los lineamientos de la norma, debe apoyar a promover esa parte de la parte del conocimiento del sistema de gestión de energía en el ámbito del aprovechamiento, de acuerdo a los niveles de la organización. Y todo esto, pues, para hacer un mejor desempeño energético, que como es medible, pues debe de ser también consensuado en toda la parte de la organización o de la empresa. Porque vamos hacia una política energética y como hay un desempeño, pues entonces hay una parte formal de expresión, ¿no? Tanto hacia la alta dirección como hacia toda la gestión, que son las partes interesadas. Dice, la política energética debe de asegurar esta disponibilidad precisamente, debe de cumplir requisitos legales porque debe demostrar también o demostrar sus resultados. Debe de apoyar la adquisición de productos y de servicios si se requieren en la parte de resultados de manera energéticos, de manera eficiente. Es decir, la energía no debe derrocharse y debemos hacernos ciertas preguntas ante el sistema de gestión. Si tenemos una visión en común, si todos estamos yendo juntos o estamos jalando hacia diversas aristas. Si es así, no nos vamos a encontrar en esa red de interés. Si estamos coordinados de manera adecuada, si estamos pasando información fidedigna, crucial, y sobre todo cómo estamos tomando las decisiones en todos los niveles para conjuntarnos. ¿Y qué va a pasar con los resultados? ¿A qué nos vamos a comprometer después de esos resultados o a partir de ese momento? Así que todas esas respuestas se van a ir asomando a través de los cambios, de lo que vaya apareciendo en esa identificación, porque ahí también vamos a ir reconociendo pues la organización, cómo está marchando y reconociéndose en esa línea base. Muchas gracias.